Buenas tardes. Vamos a empezar la cuarta sesión de las 24 jornadas de historia de Zafra y del estado de Feria. Y para ello tenemos aquí a don Carlos José Romero Mensaque. Carlos José Romero Mensaque es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla, en donde también se doctoró con la tesis cuyo tema fue el estudio histórico-artístico de las Hermandades de Gloria de Nuestra Señora del Rosario de la ciudad de Sevilla. Es asimismo doctor en Teología en la rama de Artes y Humanidades por la Universidad de Murcia, título que obtuvo con su tesis sobre un paradigma de la religiosidad popular en España durante la época moderna, la devoción del Rosario y sus cofradías. En 2011 estuvo el máster de bioética en la Universidad Católica San Antonio de Murcia y en 2020 el máster en sensualidad humana en el Instituto de Sexología INCISE. Carlos es en la actualidad profesor tutor de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en el Centro Asociado de Sevilla, en la Facultad de Geografía e Historia, en la que ha actuado como coordinador y en la que imparte las asignaturas de Historia Moderna Universal, Historia Moderna de España e Historia Medieval Universal. Imparte docencia en la educación secundaria en el Instituto Martínez Montañés de Sevilla, en donde ejerce como profesor de religión católica. Durante 3 cursos dio clases de Historia y de Religión en el Colegio San Alberto Magno de Montequinto y dirigió en el Colegio Portacelia de Sevilla un seminario permanente sobre historia y religiosidad popular sevillana. Su línea de investigación se centra en la historia de la Iglesia, con una larguísima lista de trabajos y un tema predominante que fue con el que arrancó en sus 2 tesis doctorales: la devoción en el rezo del Rosario. El estudio del Rosario lo ha tratado de distintos perfiles, lugares, tiempos, principalmente inmerso en la religiosidad popular y en concreto en las hermandades y cofradías de la Semana Santa en general y la de Sevilla en particular, en lo que él considera la conformación popular del universo religioso, contexto que conoce y domina por su trabajo de investigación, por ser partícipe en el mismo en sus estructuras funcionales y como persona integrada en el mundo dominico. En relación con nuestro entorno, tiene publicado varios trabajos: del Rosario de Cristo al Cristo del Rosario, un periplo iconográfico entre España e Italia; el Rosario y la religiosidad moderna en la provincia de Badajoz, un avance de la cuestión; el fenómeno de los rosarios públicos en la provincia de Badajoz durante la modernidad, algunas claves y escenarios significativos; la predicación dominicana del Rosario, el Rosario de la Aurora en Zafra en el siglo XVIII. El tema que nos trata es Zafra y los dominicos tras la restauración de la provincia bética, el fallido intento de recuperar el convento del Rosario. Don Carlos, tiene usted la palabra. Muchísimas gracias, Joaquín, por tus palabras. Muchas gracias a todos ustedes por su asistencia al excelentísimo ayuntamiento. Especialmente mi agradecimiento a mis amigos, los cronistas de Zafra, Juan Carlos y José María. Es para mí una gran alegría y satisfacción estar hoy aquí entre ustedes para tratar un tema ciertamente muy querido para mí, como es la Orden de Predicadores, aunque en una etapa histórica a la que normalmente no me dedico en mis investigaciones. No obstante, tener la oportunidad de hablar sobre el convento del Rosario me es siempre muy grato, pues han sido muchas veces las que he tenido la oportunidad de visitar la iglesia, venerar en ella la impresionante imagen del Santo Cristo que la preside desde su camarín. También pude, en compañía de Juan Carlos, conocer lo poco que queda del convento dominico, de lo que pudo haber sido y no fue, las sucesivas reformas no siempre afortunadas, y con todo ello forjar en mi mente y a la luz de la escasa documentación que por el momento se ha podido reunir, lo que fue la comunidad dominica de Encarnación y Mina, ese es el nombre oficial del convento, desde la primera mitad del siglo XVI hasta los comienzos del XIX,
donde ya era conocida popularmente, quizá desde la primera mitad del XVIII, por el rosario, esa devoción tan unida a la Orden de Santo Domingo y que con el fenómeno de los rosarios públicos la hizo tan dinámica y misionera. El hallazgo reciente en Roma, en el Archivo General de la Curia Dominicana, por parte de Fray Alejandro López, de un interesante documento mecanografiado en italiano con fecha de enero de 1901, en la que el maestro general reclama formalmente al Papa la restitución del convento del Rosario a la orden, ¿vale?, tras el contrato de arrendamiento que efectuó en 1881 el obispo de Badajoz, Fernando Ramírez, con los misioneros claretianos, pues efectivamente ha dado la posibilidad de poder volver sobre la historia del convento y dar a conocer los pocos conocidos pasos que efectivamente la Orden de Predicadores intentó hacer para que se le devolviera el convento. La presente conferencia quiere acercarles a lo que fue la vida del convento desde la supresión y posterior exclaustración de la comunidad dominica en la primera mitad del siglo XIX, pasando por la llegada de los misioneros claretianos por invitación del obispo, la restauración de la provincia de Andalucía de los dominicos y el establecimiento del primer noviciado en el lugar en que ahora nos encontramos. Y, finalmente, los intentos, como he dicho, fallidos del provincial primero y del maestro general después por recuperar el convento. Es una historia al par triste desde la óptica dominica por todos los acontecimientos derivados de las políticas de acoso y derribo a las propiedades de los regulares desde comienzos del XIX, la propia decadencia de las comunidades de fraile, como ocurría con la del Rosario, que no era precisamente numerosa y con recursos, las dificultades económicas y anímicas de los frailes exclaustrados, pero también esperanzadora vista desde la óptica de la jerarquía diocesana, que tras el concordato efectivamente se ofrecían oportunidades pastorales nuevas, y esto es lo que va a intentar aprovechar el obispo de Badajoz, además coincidiendo con la desaparición de las jurisdicciones eclesiásticas privadas o señoriales. Y por último, también esperanzadora desde la naciente orden de los misioneros claretianos, muy afecta al obispo, que emprendía con mucho vigor y celo evangélico una etapa misional en toda la diócesis. El colofón será el intento desesperado de la Orden de Predicadores, tras su muy difícil restauración en Andalucía, de recuperar algunos antiguos conventos, como el que nos ocupa, y todo ello sin apenas recursos financieros y efectivo humano, cierto descrédito en determinados ámbitos eclesiásticos, inadecuadas actitudes y comportamientos, y sobre todo que, cuando se plantea la restitución, la comunidad claretiana se hallaba ya muy asentada y aceptada por la feligresía, y además avalada por la autoridad diocesana y por parte del clero local, amén de Roma. El tiempo del Rosario dominico decididamente había llegado a su fin. Bueno, pues voy a tratar de hacer una pequeña síntesis de todo esto que les he presentado. Vamos a ver si yo no me lío. No va, por la ruedecita no va. Para mí. Si no. Vale. Bueno, simplemente una pequeña introducción histórica, como pueden ustedes ver ahí, respecto a la fundación del convento
En 1528 está plenamente documentado. Los historiadores de Zafra y últimamente Juan Carlos han precisado algunos extremos respecto a lo que fue esta fundación, como ven, a través de María Manuel Suárez de Figueroa, y cómo efectivamente en el capítulo general de 1530 la Orden de Predicadores acepta la fundación, como ven ustedes ahí, en latín. Es verdad, y esto también es importante decirlo, que una cosa es la fundación propiamente dicha y otra la edificación del convento, que se realizó en varias fases, ¿no? Bueno, con respecto al nombre del convento del Rosario, el nombre popular, ya hemos dicho que el nombre oficial es Encarnación y Mina. Pues bueno, ahí he recogido un poco lo que dice Vivas Tavero, ¿no?, que le viene dada porque al menos desde el siglo XVII se venera en su iglesia la magnífica talla de un Santo Cristo crucificado. Entonces, por supuesto, sin negar la extraordinaria devoción de la imagen desde que fue traída a Zafra, yo humildemente me permito apuntar como bastante probable que fue la devoción al Rosario, y más específicamente las procesiones vespertinas, diarias y quizá también de madrugada desde fines del XVII y toda la centuria posterior, la causa de la vocación popular del convento y también la del Cristo, ¿vale? Sin obviar en ningún momento que desde mucho más antiguo contara con gran predicamento devocional. Y aquí he traído precisamente un sermón, efectivamente, donde ustedes ven, en 1734, cómo se denomina el Santísimo Cristo de la Mina, y gozaba ya de una absoluta y tremenda devoción en Zafra. Vamos. Bien, esto simplemente lo pongo porque hemos podido recuperar a través de algunos libros de registro y de la documentación extraída del convento de Santa Catalina de Siena algunos de los nombres de los priores que tuvo este convento del Rosario desde su fundación hasta la etapa de la exclaustración, ¿no? Faltan, sin embargo, los primeros, como ustedes ven, ¿no? Cuando llega el siglo XIX se producen una serie de acontecimientos que van a hacer posible prácticamente que el convento desaparezca. Por un lado, como digo, los asaltos producidos por las tropas francesas, luego durante el trienio liberal, primero ataques a los frailes que han de huir, luego la supresión del convento, como luego ya cuando se produce la exclaustración propiamente dicha, en el 34, pues ya pasa a ser propiedad del obispado, ¿no? Y cómo efectivamente se hace cargo de la Iglesia y solicita a los últimos frailes un inventario de todo lo que había en ese momento en la Iglesia y en las dependencias, como estoy poniendo realmente ahí. Cuando llega, como digo, el año 35, se desamortiza el convento, van a permanecer en él, y esto es importante que se sepa, como exclaustrados, ya no se podían llamar frailes, pero siguieron aquí, pues todo, Fray Francisco Mollena, Juan Indias, que era el director de los terciarios, Antonio Matamoros, ¿vale? Aquí tienen ustedes, por ejemplo, los inventarios que se conservan de la Iglesia, ¿vale?, y de lo que era la comitiva del Rosario Público que salía en 1821 en este informe que se hizo por parte del prior al obispo de Badajoz, ¿no? Durante el pontificado del obispo dominico Fray Manuel García Gil, los frailes exclaustrados se mantienen en el Rosario. El prelado consigue traer a Zafra a Fray Leoncio Martínez, que era también hijo de San Pablo de Sevilla como los anteriores, y que desempeñaba el cargo de párroco en Olivenza, y ahora es trasladado a La Morera para que esté más cerca.
El fraile, con la ayuda de Fray Celedonio González, reside en el extinto convento y actúa como capellán de las monjas de Santa Catalina. Conforme nos relata el padre Mariano Aguilar, partiendo de las crónicas de los claretianos, dice concretamente: Dios se valió de la persona del eximio misionero, padre Inocencio Heredero, como eficaz mediador entre el obispo de Badajoz, don Fernando Ramírez Vázquez, y el reverendo padre José Cifré, que era el superior de la orden. Es decir, una cosa era el fundador, que fue San Antonio María Claret, y otro era, digamos, como digo, el padre José Cifré, que era el superior y aparte de que era el confesor de Claret, ¿no? Dice el padre Cifré, estos son lo que dicen las crónicas de los claretianos, ¿vale? Y que luego han sido reproducidas en varias publicaciones, en concreto una que verán ustedes en la portada, que se hizo y se editó aquí en Zafra. El padre Cifré, accediendo a la invitación, visitó una serie de edificios que efectivamente le planteó como posible para ocupar el obispado, ¿vale? Y aparecen las casas de Llerena, Villanueva de la Serena, antiguos palacios de la Inquisición, carecían de iglesia. Se dirigió por último al convento de Zafra, con bien escasa esperanza y más bien por cumplir y poder decir al obispo que haya visitado las 4 casas que había indicado. Del antiguo convento de Zafra, largo tiempo abandonado, le habían informado que la mayor parte amenazaba ruina, que la magnífica iglesia exigía mucho gasto de reparación y que la huerta inmediata no era propia. Con este ánimo, dice la crónica, llegó a Zafra el padre Cifré y la misma noche de su llegada, en compañía del párroco José Rodríguez Madera, se fue a visitar el convento. Encontró las cosas bastante peor de lo que le habían dicho, pero al entrar en la iglesia y ver lo anchuroso de sus naves, la esbeltez de sus columnas y la altura de su magnífica bóveda, cambió de parecer y al día siguiente marchó a Badajoz y aceptó la fundación. Este es el libro que yo les comentaba, efectivamente que se hizo en ocasión de la celebración del primer centenario de los claretianos aquí en Zafra, ¿no? Vale, y aquí pues se explica precisamente cómo fue, en líneas generales, este contrato que se suscribe el día 1 de julio de 1881 entre el superior y el obispo de Badajoz. Es un contrato, como ustedes están viendo ahí, efectivamente, de arrendamiento vitalicio. Y además dice, el obispo se compromete a contribuir a la manutención de la casa con la cantidad de 4.000 reales de vellón anuales y al pago del arrendamiento de la parte de la huerta que convenga a la comunidad. Concede además a los misioneros el uso de su diócesis de cuantas facultades les conceda la Santa Sede. No serán obligados ni inducidos al desempeño de cargos parroquiales, esto es importante, ni a otro ministerio u oficio lejano a su objeto. Y finalmente se dice, deseosas ambas partes de conservar siempre la armonía con el reverendo señor cura párroco y demás autoridades, cuando por motivo de alguna calamidad pública se desee funcionar en la iglesia del Rosario o llevar en procesión la imagen del Santo Cristo, deberán ponerse de acuerdo con el superior de los respectivos misioneros. Esto también es muy importante, muy interesante, porque se observa tanto en las fuentes dominicas como en las fuentes claretianas la tremenda responsabilidad que ellos adquirieron, tanto unos como otros, en cuidar el culto al Santísimo Cristo. Bueno, y esto es efectivamente cuando se produce, digamos, la toma de posesión. Nos dicen las fuentes claretianas, los padres que estuvieron allí, sobre todo el padre Heredero, que era famoso, un famoso predicador, las personas que efectivamente venían, cómo fue el día de la festividad de Santiago, cuando tomaron posesión, hay un panegírico tremendo, etcétera, etcétera. Y tomó, como digo, posesión la nueva comunidad. ¿Cuál es la versión de los dominicos, no? Pues gracias al testimonio que tenemos de la crónica de las monjas de Santa Catalina, dice lo siguiente: Fray Leoncio Martínez, que fue el último exclaustrado que vivió allí, como he dicho, desempeña la capellanía de las monjas
hasta que el obispo Fernando Ramírez Vázquez lo aparta por un incidente que resultó al final que no respondía a la realidad. En 1862, sin previo aviso, 3 sacerdotes de la Congregación de los Sagrados Corazones, según la versión dominica, vienen a Zafra. Según cuenta la crónica del convento, dice: a los pocos días, sin haber recibido el padre la más mínima, dice la monja, noticia del señor obispo, vio que entraron en aquel convento tomando posesión del 3 sacerdotes que eran 3 padres misioneros del corazón de María. No es decible la pena y amargura que nuestro padre Leoncio recibió al ver gente extraña en su misma casa. Lloraba inconsolable como un niño, teniendo por precisión que abandonar su casa, viéndola habitada por gente extraña. Este atropello a este venerable anciano fue también sensible al pueblo, del que era muy querido y respetado, y también porque el convento era muy grande, tenía repartidas las habitaciones que a él le sobraban en domicilio de personas pobres vergonzantes, que los tenía allí, ¿no? El padre superior, que lo era el padre Inocencio, ofreció al padre se quedase allí viviendo, pero le contestó que no tenía que vivir de limosna. Este golpe tan cruel, esto lo digo yo ya, adelantó la muerte al fraile, pues no podía llevar con paciencia que viviera nadie en su casa. Bien, pues efectivamente, cuando esto ha ocurrido, unos años después, se restaura por los dominicos la provincia bética, con muchas dificultades. Y entonces el primer provincial, el padre Paulino Álvarez, al que ven ustedes ahí, pues que tenía bastante conocimiento de las monjas y cierta relación también con autoridades de aquí de Zafra, decide que Zafra sea el lugar donde se instaure el noviciado de la provincia. Había bastantes novicios en Cádiz, ¿no? Y se los trae a todos ellos para Zafra. No voy a entrar, pero un poquito decir que fue todo pues muy precipitado y ante al parecer nula receptividad del obispo, a quien se dirigió el padre Paulino, de restaurar Encarnación y Mina, ¿no? Ocuparon entonces este lugar, este palacio, para el noviciado. Esto lo sabemos del testimonio de Fray José María Bueno Espinar, que ha redactado una tesis sobre el padre Paulino Álvarez y nos da algunas noticias sobre este noviciado y estudio de Zafra, ¿no? Luis María Fernández de Córdoba y Pérez de Barradas, que es el señor que ven ustedes ahí, duque de Medinaceli, duque de Feria, había muerto. En segunda nupcia con Casilda Salaver tuvo un único, este señor es Luis Jesús Fernández de Córdoba y Salaver, ¿vale? Entonces, como era menor de edad, habló con la familia y finalmente se aceptó la cesión o el alquiler por 300 pesetas mensuales. El 14 de julio de esta fecha salieron de Cádiz los colegiales camino de Zafra. La precariedad volvió a hacerse presente. Los primeros días durmieron en el suelo, hacían turno para lavarse y para desayunar pues no había utensilios suficientes. Claro, le entregaron el palacio como estaba en ese momento, no estaba adaptado ni mucho menos para la función a la que se le quería dedicar, ¿no? Y de hecho solamente estuvieron allí pues 5 años, ¿vale? Era un edificio, como digo, no conforme, además no era propio. 2 puntos importantes para una casa matriz. La búsqueda de otro lugar era permanente en los superiores de la provincia y el 19 y 23 de diciembre de 1903 los religiosos salían de Zafra rumbo a Almagro. Bien, es entonces cuando se plantea por parte de la orden, dado que el palacio no reunía las condiciones, intentar retomar o intentar que se le devolviera el antiguo convento de Encarnación y Mina, ¿vale? Y esto lo va a hacer
no Paulino, que había tenido que ausentarse de España por problemas políticos, sino su sucesor, el padre Jacinto Figueiras. Hay un primer momento en donde el provincial decide escribir directamente al superior claretiano, que era Cifré, en 1899, en demanda de lo que él consideraba un derecho histórico de la orden. No he podido hallar la primera carta de Figueira, pero sí copias de las respuestas de Cifré y la posterior del dominico. El dominico utiliza al mismo tiempo la persuasión y la defensa de los que entienden son sus derechos históricos, pero son evidentes signos de desesperación ante las dificultades derivadas del contrato de arrendamiento con el obispado y su traducción en una arrogancia impropia que provoca desde el principio la negativa cerrada de los claretianos a llegar a cualquier acercamiento amistoso, que es lo que se está planteando en un primer momento, ¿no? Entonces, en el archivo de la antigua provincia bética se conserva copia de una breve carta manuscrita del claretiano Clemente Serrat, fechada en Barcelona en el 14 de octubre de 1899 y dirigida al provincial dominico Figueira, sucesor de Fray Paulino. Este señor, Clemente Serrat, era, digamos, el principal oficial ayudante de Cifré, y cuando muere Cifré, él va a ocupar efectivamente el primer cargo de la orden, ¿no? Dice, la respuesta es tasativa. Dice, sobre lo demás, la petición solo de decirle que en todo caso habrá de tener en cuenta la eternidad en que se encuentra la congregación, porque claro, había muerto el superior y no llevará a mal vuestra paternidad, le indique que me parece mucho favor el que me pide, por lo que veo un poco más difícil de lo que a vuestra paternidad le parece, y que a mi modo de ver los favores no se piden con amenaza. En el capítulo general, tras la muerte, como he dicho, del superior, lo eligen a él. Figueiras no se desanima por esta respuesta y el 5 de diciembre le escribe de nuevo, sabedor ya de que era el superior general. Dice, el de que vuestra paternidad hubiere a bien devolvernos nuestro convento, iglesia del Rosario de Zafra, para instalar en él el noviciado. Esto se lo escribe Figueira a Cifré. Tenemos aquí en casa arrendada y nada adecuada para el objeto. Alegaba como motivo para merecer de vuestra paternidad reverendísima este favor, o el que su congregación posee no lejos de aquí otras casas donde podía continuar ejerciendo en esta región de Extremadura su benéfica influencia. Está la vaselina. En la creencia de que el señor obispo, con quien no ignoro tiene vuestra paternidad, celebrado un contrato, se avendría por su parte a prestarnos ese favor, dado el derecho que nos asiste para entablar de la que no ha dejado de ser nuestro, que hay partes que no se pueden leer. Derecho del que no quería usar sino como último recurso. Ahora empieza la segunda parte. Ya por su moroso, ya sobre todo por resultar siempre enojoso y no querer que nada enojoso mediase nunca entre su congregación y nuestra orden, que en tan buenas relaciones vinieron siempre. Dice, pero es el caso de que no he merecido contestación. Vale, él se queja de que después de la carta primera que hemos visto, vuelve a escribirle y no le contesta este hombre, Claret, ¿no? A fin de evitar a vuestras reverendísimas nuevas mías, me permito hacer extensiva esta a nuestra iglesia de San Pablo de Córdoba, reclamada a sí mismo sin resultado por mi digno antecesor. Sí, es que estaba el San Pablo de Córdoba en la misma situación que Zafra, ¿vale? Entiendo, mi venerable padre, que los señores obispos con quienes ha celebrado vuestra paternidad los contactos no han podido ni querido hacerlo sin perjuicio. Se presenta reclamando lo suyo en virtud del derecho de rescindir estos contratos y devolver a su dueño lo que le pertenece. Si vuestra paternidad reverendísima, apreciando así las cosas, aviniese a un arreglo, me evitaría el tener que hacer valer nuestros derechos a quien corresponda, y sería un favor que le agradecería. De todo modo, espero merecer tal. No conocemos ciertamente si hubo respuesta del nuevo superior, pero en todo caso
visto que no había forma, se va a llegar al conflicto, al recurso a Roma. Entonces, ante esta situación, el provincial plantea al maestro general Friedwit, que es este señor que ven ustedes aquí, la posibilidad de recurrir a la curia vaticana. Tras el informe favorable del socio Fray Jerónimo Coderch, el maestro encarga a la redacción y presentación del recurso, que se lleva a efecto el 6 de enero de 1901. El documento tiene como título Voto di difesa dei diritti dell'ordine dei frati predicatori sopra la chiesa convento della Incarnazione della città di Zafra nella diocesi di Badajoz in España. Creo que se entiende perfectamente, ¿no? Entonces, este documento se divide en varios apartados. Primero, unas observaciones, ¿vale?, un poco recogiendo toda la historia y tal. Luego se plantean unas reglas jurídicas. Por ejemplo, dice, la expulsión violenta no retira ni anula ni la más pequeña parte de los derechos adquiridos por los regulares. Segunda, los religiosos expulsados y dispersos conservan los derechos de propiedad sobre su casa y así pueden hacer todo lo posible por reabrirla y habitarla de nuevo. Tercera, todos los derechos y privilegios que disfrutaban los religiosos dispersos se perpetúan en tal modo en la congregación o colegio de los que forman parte. Cuarta, la Sagrada Congregación de la Penitenciaría en 28 de junio de 1866 se refiere a los religiosos expulsados en este sentido. Conclusiones. Dice, el convento de la Encarnación de Zafra pertenece a los padres dominicos desde 1527 en que fue fundado, hasta 1835, año infausto para las órdenes religiosas y para toda la Iglesia española. 2. La violenta e injusta expulsión de los religiosos en España, la cual en alguna ciudad como Madrid tal por turba fascinerosa armada con hierro y fuego para quemar los conventos, en fin, estos los asaltos efectivamente que hubieron, que aquí también los hubo, aunque no con tanta virulencia. Tercero, la cesión, o más todavía la restitución del convento a iglesia a la iglesia de la persona de Monseñor el obispo de Badajoz, realizada por el gobierno español con 2 decretos reales y seguida por el director de los asuntos referidos a bienes nacionales de 1850, no solo no perjudica el derecho de los padres dominicos, al contrario, ¿no?, los entienden que lo justifica. Objeciones, dice, ¿cuáles son las objeciones que se podrían poner? Dice, una, los 4 padres dominicos no vivían vida regular ni de comunidad mientras habitaban, es verdad, estaban exclaustrados, ¿vale? Ya dice, se indica que lo impedía la violencia y el destrozo causado en el convento, ¿vale? 2, el padre Leoncio Martínez, último de los dominicos, hasta el fin del año 61, en que fue obligado a abandonarlo para que entraran los padres misioneros, no habitaba en el convento como religioso dominico, sino como coadjutor de la iglesia parroquial. Y dicen los dominicos, vivía como podía hacerlo, ¿no? 3. El referido demandó y obtuvo una coadjutoría que nunca firmaba como fray, sino como don. Bueno, efectivamente, claro, no podían, porque la orden estaba extinguida, decirse fray, tenían que decirse pues como el clérigo secular, ¿no? Pero es lo que dicen los dominicos que podía hacer, morirse de hambre, y ahí por lo que pidió la coadjutoría de la parroquia para poder sostenerse, ¿vale? Y la capellanía que le dio, como sabemos, el obispo Manuel García Gil dominico. Entonces, el padre Leoncio pidió permiso al obispo para tener una celda en la iglesia de la Encarnación y a puntilla. E hizo muy bien, porque mientras los dominicos no pudieran formar comunidad, quedaba sujeta a esta la jurisdicción del obispo y tenía la administración del convento. Pero con tal manifestación de reverencia y obediencia a la autoridad del obispo, no renunciaba ni podía renunciar a los derechos de su orden. El contrato celebrado entre el obispo y los misioneros se encuentra en perfecta conformidad. Bien. Final, dice, antes que nada, el artículo de los pactos adicionales de 1880 es contraproducente, porque preserva que son restituidos a la Iglesia los edificios que se han destinado al uso y habitación del clero regular de ambos sexos. En segundo lugar, en el artículo 2 del Concordato del 51, se prescribe que en cada diócesis haya 3 órdenes religiosas para la ayuda al clero secular en las misiones y predicaciones y para los ejercicios espirituales del mismo.
El convento fue cedido por el gobierno antes del concordato por este motivo al obispo de Badajoz, pero este motivo no se entiende fin, tanto que fue el dicho convento transferido a los padres misioneros en el 81. Y bien, ¿qué quiere decir todo esto? Pues no otra cosa que en cada diócesis debía existir una casa de misioneros y recogimiento del clero secular. Y entonces dice, ¿y por qué no restituir su casa a los dominicos? ¿No son acaso predicadores y misioneros? ¿No pueden dirigir ejercicios espirituales? Y en el caso de que no fueran tales, ¿se les debe despojar de su convento por cuanto sea santo el asunto que se quiere destinar? Esto se denomina como una frase, desvestir a un santo para vestir a otro. No olvidemos que los padres misioneros del Corazón de María fueron instituidos por su fundador, San Antonio Mera Claret, para suplir la falta de misioneros y predicadores ocasionada por las órdenes regulares. Repetimos una vez más que en nuestro caso no sería para suplir, sino por suprimir. La orden de predicadores se duele de verse obligada a litigar con los hijos de él. Diré en conclusión, no es esta una razón para despojar de su derecho de propiedad a los dominicos, los cuales fueron misioneros más de 700 años antes que los misioneros. Esto lo diremos por última vez, fueron fundados para suplirlo. ¿Vale? Bien, Roma locuta, caso finito. ¿Vale? Aunque no hubo respuesta de la congregación, sí hemos encontrado un epílogo al mismo en forma de carta que se remite por el superior del Estudio General de Zafra, denominada con toda intención Convento de Encarnación y Mina, porque se siguió llamando así el estudio y el noviciado, Fray Manuel Puebla, en el que da noticia a la congregación de un acto que considera bochornoso, tal cual es la celebración que los claretianos han realizado de su triunfo sobre los dominicos, a pesar de no haberse respondido aún a la reclamación. El tenor es de lo más expresivo. Dice, en el día 26 de noviembre del año del curso, los padres claretianos de esta ciudad, que están en posesión de nuestra iglesia y del convento, sin esperar ninguna respuesta del proceso, anunciaron al pueblo que la Sagrada Congregación había decidido en su favor y, como consecuencia, que ya la iglesia y convento eran en perpetuidad de su propiedad, y así lo presentaron al pueblo. Rápidamente cantaron un solemne Te Deum en agradecimiento al Señor, y al instante, a pesar de que era de noche, anduvieron por las calles a las casas de los duques con gran ruido anunciando la misma noticia. Y después de este día no cesan de anunciarlo en todos los pueblos donde predican, en las conversaciones particulares y en otros diversos lugares, sin haber recibido un documento con la firma del Santo Padre en que les aseguraran la perpetua posesión de la iglesia y el convento. Lo mismo ha publicado, dice este mismo padre, en el Correo Español, ¿vale?, esta misma noticia. Lo cierto es que aunque no hemos encontrado la resolución romana, conocemos, por el caso de Córdoba, que ha estudiado Aranda Doncel, que ésta prefirió la política de hechos consumados y por ende la no consideración de las reclamaciones dominicas frente a los derechos de los claretianos. Y el epílogo simplemente le tengo puesto ahí, pues como efectivamente ya más tarde, en 1902, pues va el obispo de Badajoz solemnemente a bendecir lo que es el retablo, el nuevo retablo que está en el convento, y efectivamente como, digamos, un reconocimiento tácito de la autoridad eclesiástica a los claretianos, ¿no? ¿Vale? Bien, esto en líneas podemos decir que es lo que sucedió a lo largo de todo este proceso desde la exclaustración y posterior entrada de los claretianos y luego la restauración de la provincia, ¿no? Entonces, algunas conclusiones que yo digo, bueno, el convento de los Rosarios hasta comienzo del 19 era una comunidad activa, aunque reducida. Encarnación y Mina o Rosario siempre fue un convento pequeño, ¿vale? Durante la invasión napoleónica y durante el trienio liberal, hemos dicho, el convento cae en profunda decadencia, ¿vale? La ocupación, los asaltos. No obstante, los pocos frailes cuidan del culto y la predicación y de la capellanía de las monjas.
Con el pontificado, como hemos visto, de don Manuel García Gil, la presencia dominica se renueva extraoficialmente. ¿Vale? La llegada de los claretianos supuso un duro golpe para los exclaustrados, terciarios y monjas, es decir, todo lo que era la comunidad dominica que había en Zafra. Para la orden, la constatación de una crisis que a duras penas trataba de remontar en la provincia de España. Los dominicos estaban expulsados en esta época, ¿no? Y empezaron a venir, pero no en Andalucía. Los que había eran exclaustrados. Con la restauración de la provincia de Andalucía, ¿vale? Efectivamente, el primer provincial, Fray Paulino, ya lo hemos visto, crea en Zafra el noviciado y empieza a plantearse la posibilidad de recuperar Encarnación y Mina, ¿no? Sobre todo a la vista de que el palacio no reunía las condiciones, ¿no? La renovada presencia dominica en Zafra, yo creo que esto es importante, y las buenas perspectivas pastorales son las que hacen que el provincial Figueira pues se plantee volver a la nueva sede, ¿vale? Es decir, bueno, nosotros hemos estado fuera, volvemos con ansia, la comunidad que había aquí era una comunidad muy numerosa, ¿vale? Entonces los frailes tenían oportunidad de predicar y tal, y de crear una feligresía interesante. Pues eso hace que se planteen también la posibilidad de retomar el tema, ¿no? Por parte de los claretianos, lo que se denota es cierta suficiencia evidente al contar con el respaldo del obispo y la política de hecho consumado, al par que tenían ya una feligresía también ellos consolidada. Por otro lado, el superior Serrat acaba de tomar la rienda de la orden y no puede permitirse ningún atisbo de duda o renuncia al imparable ritmo fundador y carismático de la nueva orden. El recurso final a Roma por parte de los dominicos supone un desesperado intento por recuperar algunos de los conventos desamortizados, ¿no? Como hemos dicho, y sobre todo el de Córdoba, ¿no? El documento que hemos visto, redactado por el socio Fray Jerónimo Cordes, está en general bien trabado, aunque evidentemente se denotan exageraciones, juicio a priorístico, pero la línea argumental es clara y conforme en gran medida al derecho y al concordato. La cuestión, sin embargo, no era contemplada por Roma desde la órbita jurídica, sino política, con el Estado español por un lado y sobre todo respecto a los derechos e intereses adquiridos tanto por los ordinarios diocesanos como las propias órdenes religiosas. Por esas y otras razones, entre las que no cabe descartar determinadas influencias proclives a los claretianos, desde Roma se archiva, y esta, tras la experiencia ilusionante pero poco práctica del noviciado en el Palacio de Feria, decide abandonar Zafra de manera definitiva, hasta ahora. El epílogo de toda esta trayectoria se manifiesta en la euforia claretiana que tiene lugar en Zafra, como hemos visto, al filtrarse, al parecer, desde Roma, que la congregación archivaba la demanda de los dominicos sobre el convento y que denuncia la curia general, el prior del noviciado, como excesiva y muy doliente para ellos. También en la solemne bendición del nuevo retablo neogótico, ¿no? Desde este momento el convento del Rosario pertenece ya a la historia de la orden de los claretianos hasta que ésta, motu propio, dejó la iglesia y su dependencia en 1987. Bien, esto ha sido de una manera pues, breve, lo más concisa posible, para que ustedes se den cuenta un poquito de lo que significa, creo que este interesante y proceso donde se aúna, digamos, lo legal con las vivencias humanas, tanto de los frailes de un lado como de otro. Espero que les haya interesado. Muchas gracias. Curiosidad, una tontería que no me he enterado hasta muy bien. Cuando dijo que salieron a las calles manifestando su alegría a los duques y demás, ¿a qué congregación se estaba refiriendo? Los claretianos.
Los claretianos seguramente le habrían filtrado la información del archivo, efectivamente, y se apresuraron a hacerlo público, ¿no? Antes de que fuera oficial, ¿no? O sea que cierto resquemor ciertamente había, ¿no? Porque es que estaban las dos órdenes aquí, que es lo más interesante, ¿no? Aquí había muchísimos dominicos, aquí, ¿vale? Pero en el convento antiguo de los dominicos lo que estaba era la congregación de los claretianos, ¿no? Es que hay que ponerse en esa situación. Y por otro lado el obispo, ¿no? Y por otro lado la política, ¿no? El tema de los concordatos. Una vez que ya tenemos esto, no vamos a menear nada, vamos a hacer los mínimos cambios posibles, ¿no? Aparte de otras cuestiones ya entiendo que de tipo subjetivo, de las que no hay fundamento documental, ¿no? Pero que son evidentes, ¿no? ¿Algo más? Pues nada, pues muchísimas gracias, ¿eh?